Ahí sí. Ahí sí. Sí, mejor. Ya. Bien, yo voy a tratar de atenerme a 20 minutos, porque esto podría pasar cualquier cosa si no. Un par de advertencias iniciales. Uno, la primera, es que en esta mesa debería estar hablando Eduardo Galás y no yo. Esto lo digo solamente para hacerle bullying a Eduardo por haber rechazado esta invitación. Veo que ni siquiera está, así que ustedes le cuentan. La segunda advertencia es que yo voy a decir cosas que son, en algún sentido, vitalmente inquietantes, porque la última vez que dije algo parecido fui acusado por amigos míos de ser liberal, lo cual para mí es extremadamente preocupante. Entonces, ustedes tendrán que juzgar después. Les agradeceré que al final me den su veredicto. Yo creo que no sé si una de las preguntas, o quizás la pregunta de este número 14 de Libertad se puede plantear de la siguiente manera. ¿Cómo compatibilizar, cómo leerlo hoy? ¿Sí? Y cómo leerlo hoy desde la fe significa también preguntarse cómo compatibilizar esto con un cambio importante en las circunstancias de la vida de la Iglesia y de la vida de las sociedades, de la sociedad política, y sobre todo cómo compatibilizarlo con Dignitatis Humanae, la declaración del Concilio Vaticano II sobre libertad religiosa. Creo que uno de los criterios fundamentales para intentar responder eso es hacerse cargo de que efectivamente ha habido cambios importantes en la actitud o en la posición de la Iglesia frente a este tema, pero que ese cambio se refiere fundamentalmente a cuestiones prácticas, es decir, hay que buscar alguna explicación que excluya un quiebre doctrinal en el orden de los principios. Porque aquí hay un problema esto involucra, digamos, una concepción del poder político y de la vida social que es multisecular. O sea, esto no puede ser, es demasiado simplón decir que el Vaticano II simplemente derogó libertas. Entre otras muchas razones, porque hay muchos documentos posteriores que siguen citando a libertas con toda paz. Digamos. O sea, aquí hay que buscar la manera de leerlo sin quiebre, pero haciéndose cargo, evidentemente, de que hay hay un cambio de actitud, hay un cambio de circunstancias y hay tesis que están al menos en tensión. Entonces, yo voy a tratar de abordar el problema a partir de 4 puntos que yo creo que son como, al menos los primeros, son como principios que forman parte de la doctrina católica multisecular que no ha tenido cambios y que dan luces para enfrentar este problema. El primero de esos puntos es que el fin, es el criterio fundamental acá, es el fin, como en todo lo que se refiere al orden práctico, y que en este sentido, en este contexto, el fin de toda la actividad política y por lo tanto también de toda la reflexión de la Iglesia o la reflexión dentro de la Iglesia sobre el problema político, el fin es el reinado social de Jesucristo. Lo cual significa que cualquier respuesta que excluya eso es distinta, digamos, ¿sí? No está dentro del orden de la doctrina católica. Evidentemente esto plantea la pregunta de qué vamos a entender por reinado social de Jesucristo. Yo creo que uno podría sintetizarlo en su grado mínimo en al menos dos cosas. En primer lugar, la plena vigencia del derecho natural en el derecho positivo, es decir, un orden social en el cual no hay leyes injustas. Es decir, que el derecho positivo está en perfecta consonancia con los principios fundamentales del derecho natural y de la justicia. Y en segundo lugar, una sociedad en la cual se da culto público a Dios. Y se da culto público a Dios no simplemente según el modo en que es accesible a la razón natural, sino al Dios que efectivamente se reveló en la historia. ¿Sí? El problema es cómo sucede eso, ¿sí? Y cómo podemos seguir proponiendo eso de una manera que recoja la enseñanza de Dignitatis Humanae. Ese reinado social de Jesucristo, entendido de esta manera, es un reinado social que se da en la historia, es decir, no es el orden definitivo después de la segunda venida, sino que es un orden que se da en la historia, que quizás no se dé nunca. Hay buenas razones para suponer que se va a dar efectivamente en la historia, pero es una controversia propia de la teología en la que no vale la pena entrar. Acá simplemente importa la posibilidad. Y por lo tanto, que sea un orden en la historia significa que es un orden que incluye el pecado,
y que en los hombres, y es un orden que incluye una pluralidad de formas políticas legítimas. ¿Sí? Es decir, el reinado social de Jesucristo no es un régimen político, es simplemente un modo, o sea, un estadio, si se quiere, una forma de organización social en la cual están plenamente vigentes estos dos principios. Que se dé o no se dé históricamente, de modo universal o de modo parcial, este reinado social de Jesucristo en las sociedades, lo que está absolutamente claro es que esto no va a ser sin la gracia, porque uno de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia es que no solamente el problema obrero, sino todos los problemas políticos de la vida humana, ninguno de ellos tiene solución fuera del Evangelio. Es decir, el problema político es inseparable del problema del pecado original. Y este reinado, en esta lógica, entonces, este reinado social de Jesucristo podría darse en algunas sociedades y no en otras, y por lo tanto perfectamente podría ser simultáneo, digamos, contemporáneo a la apostasía final inmediatamente anterior a la segunda venida de Jesucristo. En esa lógica, el fin y por lo tanto aquello en lo cual siempre estamos pensando cuando hablamos de estos temas es siempre el reinado social de Jesucristo. Segundo punto, hay una diferencia real entre dos órdenes, el orden temporal y el orden espiritual. ¿Sí? Hay una diferencia real entre dos órdenes que se manifiesta también en dos potestades. Una es la potestad temporal, otra distinta es la potestad espiritual. Pero entender bien esa relación exige hacer varias distinciones. Una, que es bien importante, es que, y que yo siempre que me ha tocado hablar en esta instancia insisto mucho porque ojalá que alguien de los jóvenes haga este trabajo. Una es que el magisterio de la Iglesia no habla de Estado. Nosotros siempre planteamos este problema en términos de relación entre Estado y Iglesia. El magisterio de la Iglesia no habla de Estado, sino cuando quiere hablar de la realidad política específicamente moderna que es el Estado, y eso no sucede en todos los documentos. En este documento, el término que más se usa es res publica. Y en el fondo lo que está hablando ahí es de una sociedad políticamente organizada, que no tiene por qué ser, y probablemente hay buenas razones para pensar que no es el Estado moderno, sino una sociedad política que tiene una autoridad legítima. Y esa autoridad legítima, por supuesto, que tiene todas las características propias de una autoridad legítima, es un poder limitado y referido a ciertos fines. Esto es bien importante porque esa sociedad concebida de esta manera, esta res pública de la cual habla el magisterio, puede coincidir concretamente, históricamente, con una sociedad organizada bajo la forma moderna de Estado. Pero no es lo mismo. Es decir, puede haber autoridad legítima, autoridad política legítima bajo la forma estatal, sin duda, pero la conceptualización es completamente distinta. Y el problema es bien importante porque el Estado moderno se define desde el Estado, desde el poder. Y si yo defino esta forma de organización política desde el poder, hay una serie de problemas que se me plantean que bajo la forma tradicional, entendiendo la sociedad política como una res pública, digamos, no se plantearían. En esta lógica, uno podría decir la noción de Estado confesional tiene un problema que es distinto al problema de una sociedad política, entre comillas, confesional. Porque la idea de un Estado confesional, entendido estrictamente, significa básicamente una estructura burocrática que tiene el monopolio del poder que, en virtud de ese poder, le señala a los ciudadanos cuál es la fe verdadera que deberían creer, lo cual es absolutamente injusto, es un exceso completo, ¿no? No es lo mismo, en cambio, si yo entiendo una sociedad que, en cuanto sociedad, resulta que está constituida por personas que asienten a la fe y por lo tanto, estando constituida orgánicamente de esa manera, entonces parece que no es tan descabellado que una autoridad política que tiene un poder que es efectivamente delegado, actúe según esos principios que son comunes a la sociedad completa. Un segundo punto dentro de lo mismo es que esta distinción entre poder temporal y poder espiritual no es, y esto es una discusión que solemos tener con nuestros amigos abogados, perdonen los presentes, digamos, porque claro, la distinción que voy a hacer es mucho menos operativa, pero el punto no tiene por qué ser inmediatamente operativo. Esta no es una distinción entre esferas o entre ámbitos herméticos, ¿sí?
Es decir, este ámbito es regido por el poder espiritual, frontera, y este otro entonces por el poder temporal. Y entonces la pregunta es, ¿este tipo de ámbitos de la vida de las personas bajo cuál de las dos potestades cabe? No es ese el tipo de distinción del cual estamos hablando acá. Poder temporal y poder espiritual se distinguen respecto de un fin humano que es único, pero que siendo único puede ser considerado de muchas maneras distintas. El fin del hombre es uno solo. Y aquello de lo cual hablamos en ética cuando hablamos del fin último del hombre es lo mismo de lo cual hablamos en filosofía política cuando hablamos del bien común político. Lo que pasa es que estamos considerando ese único bien de la persona bajo formalidades distintas, en cuanto poseído singularmente por alguien o en cuanto comunicado socialmente. Y claro, ese mismo bien bajo formalidades distintas implica competencias efectivamente distintas. La formalidad propia del poder político es exclusivamente la del bien común temporal. Y en ese sentido, el fin de la potestad política es estrictamente secular. Es estrictamente secular. En cambio, el fin de la sociedad espiritual, de la Iglesia, es la salvación de las almas y el reino definitivo en la otra vida. Es decir, una misma conducta, un mismo acto y un mismo ámbito de la vida puede caer bajo ambas potestades bajo formalidades distintas. E incluso el ámbito de una potestad cae bajo la otra en cuanto afecta a su fin. Es decir, la Iglesia puede tener competencia sobre lo político en cuanto afecta al bien espiritual. De la misma manera que la autoridad política puede tener algo que ver sin disputar la competencia, puede tener mucho que decir respecto de realidades estrictamente espirituales, pero solamente en la medida en que afectan al bien común político. Es decir, preguntas típicas, como por ejemplo, si es razonable que una autoridad política, o que una sociedad concreta penalice o no, qué sé yo, el adulterio o la herejía, más allá de cómo se conteste, va a tener que ser contestada, la respuesta que reciba va a tener que ser contestada no bajo la formalidad de pecado, sino bajo la formalidad de injusticia. O sea, el problema no es el modo en que ofende a Dios, en primer lugar, sino que el problema es el modo en que afecta a la vida en común. Y como ese modo en que afecta a la vida en común es históricamente determinado, concretísimo, bueno, es perfectamente posible que cierto tipo de conductas que en un determinado contexto es razonable que sean reguladas por el derecho, en otro momento no. ¿Sí? Y no hay manera de trazar un límite. No hay manera de trazar un límite, lo cual significa que el problema solamente se plantea y es bastante más difícil de resolver. Por eso lo que dice el documento de Libertas es que lo que prohíbe es que en la vida política nos apartemos de los preceptos de Dios y legislemos sin tenerlos en cuenta para nada. Claro, acá no se trata de que la autoridad política tenga que recoger el magisterio de la Iglesia en cuanto magisterio revelado por Dios para la salvación de las almas. Lo que sí sucede es que no podemos escindir nuestra mente y hacer como que no conocemos por revelación aquello que efectivamente conocemos por revelación como malo y por lo tanto como injusto y por lo tanto entendemos razonablemente que es dañino también para el bien común. Pero efectivamente la formalidad bajo la cual se prohíbe o se manda tiene que ser estrictamente la del bien común temporal. El límite, digamos, entonces, del poder político está dado, de nuevo, por el mismo criterio, por el fin. Es decir, ninguno de los dos órdenes es competente respecto de bienes que no puede causar. ¿Sí? Y como el fin de la sociedad iglesia es la salvación de las almas, es competente respecto de todo aquello que se refiera a ese bien, porque ese es el bien que puede causar. En cambio, respecto del bien común político, bueno, el fin del orden político es un bien común temporal, no puede causar el bien de las almas y por lo tanto incompetente respecto de aquello que se refiera al bien de las almas en cuanto bien de las almas, no en cuanto afecte la justicia. Tercer punto. Sí hay un ámbito, sí hay un cierto tipo de actos, si se quiere, que está excluido de la competencia, de la competencia del poder estrictamente político. Y es a lo que se refiere Tomás de Aquino en ese clásico pasaje de Prima Secunda, cuestión 21, en que dice que el hombre no está ordenado a la comunidad política según todo lo que es, ni según todo lo que posee. Hay un ámbito
hay un ámbito que queda excluido, pero queda excluido precisamente porque no hay manera de referirlo inmediatamente al bien común político en cuanto acto particular. Y eso es en el fondo lo que hoy nosotros, creo, coincide con lo que nosotros estamos denominando acá, yo lo estoy haciendo sonar, como libertad de conciencia, en el fondo aquello que está definido en Dignitatis Humanae. Es súper importante insistir siempre en que el bien protegido por Dignitatis Humanae, cuando reivindica el principio y hace la defensa de la libertad de conciencia, no es la libertad de la conciencia en sí mismo, sino el bien que solamente se puede alcanzar libremente. Es decir, es lo mismo que sucede con el principio de subsidiariedad, y esta distinción creo que resuelve muchos problemas. Lo que protege el principio de subsidiariedad no es la libertad individual, sino bienes sociales que solamente pueden ser alcanzados libremente, lo cual en la práctica puede tener muy poca diferencia, pero en concreto, y sobre todo en los casos límites, es bien distinto. Yo no defiendo la libertad de alguien para decidir lo que se le dé la gana, en el entendido de que sea lo que sea que decide, por decidirlo libremente es legítimo y es lícito, sino que lo que me interesa es que el bien solamente puede ser elegido libremente y por lo tanto tengo que proteger esa libertad para que esa elección sea posible, lo cual significa asumir el riesgo y asumirlo como riesgo de que esta persona elija mal. Porque el precio que habría que pagar por impedir que actúe mal sería impedir que actúe en absoluto. ¿Sí? Es decir, la libertad que defendemos acá es condición de posibilidad del acto bueno. Pero aquello a lo que se apunta es propiamente el acto bueno. Si todo esto es así, entonces, y este es mi cuarto punto, creo que uno podría formularlo del siguiente modo. Entre la doctrina católica y las democracias liberales contemporáneas, hay una compatibilidad material, pero una incompatibilidad formal. Es decir, podemos defender, sostener y argumentar y vivir bajo las mismas instituciones, pero bajo razones formales distintas. ¿Sí? A mí me gusta citar el pasaje ese de Eliot en el asesinato en la catedral respecto de esto. En esa parte en que dice que la última tentación, antes de que lo maten, digamos, la última tentación es la más grande traición. Hacer lo correcto por razones equivocadas. ¿Sí? Porque el coro lo invitaba a aceptar el martirio porque entonces iba a ser muy famoso. ¿Sí? Y todo el mundo lo iba a reconocer como santo. Y entonces él decía, sí, pero no por eso. Sí, pero no por eso. Entonces, democracia participativa, sí, pero no porque soberanía popular o neutralidad del Estado o relativismo, sino porque la libertad es condición de posibilidad para el bien. Entonces, en esta lógica, creo, es más comprensible el principio que define Dignitatis Humanae, cuando dice que no se obliga a nadie a actuar contra su propia conciencia, en el número 2. Yo creo que ese principio hay que hacer un esfuerzo por formularlo bien, ¿sí? Para evitar confusiones. Uno podría decir, no se puede obligar a alguien a algo que es incapaz de ver de buena fe, quizás. Creo que a esas formulaciones hay que darle vueltas, y que no hemos llegado todavía a una formulación definitiva. Pero lo importante acá, insisto, es que el bien protegido no es simplemente la libertad. Termino, porque me queda 1 minuto 40, según los 20 minutos que nos dieron. La pregunta de Lenin, ¿qué hacer? ¿Sí? Lenin no estaría de acuerdo en que la planteáramos acá. Ya. ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo que tiene que hacer el católico es luchar por el reinado social de Jesucristo. ¿Sí? Lo que pasa es que eso no necesariamente, bueno, de hecho uno podría pensar, casi nunca significa hacer una revolución para tomarse el poder e instaurar una legislación católica. ¿Sí? Probablemente no sea eso lo que hay que hacer. Probablemente lo que hay que hacer es un trabajo bastante semejante al que propondría un liberal católico de tercer grado como el que describe León XIII, es decir, convertir por atracción. ¿Sí? Pero el punto acá es que es un convertir por atracción a la fe católica, no al liberalismo de tercer grado. ¿Sí? No es un convertir por atracción a personas para que en su vida privada sean católicos, de manera que en el foro público voten según lo que cantan las mayorías circunstanciales, sino que alguien que según esta lógica entienda que de lo que se trata es de colaborar a la instauración definitiva del reinado social de Jesucristo, del modo en que Dios mismo eligió
que funcionar el orden político, es decir, con sus propias normas y principios. Y entonces, por supuesto que hay que luchar por una legislación que mande el bien y que prohíba el mal. Pero que mande el bien y que prohíba el mal a gente que es capaz de entenderlo como bien y no entenderlo como mal, y que no perciba ese mandato o esa prohibición simplemente como mera coacción. Yo me gustaría decirlo de esta manera. Si tengo razón en algo de lo que dije y nos pusiéramos de acuerdo en esto no resolvería de ninguna manera la tensión. La política es tensión. La política implica, por su propia estructura, que no vamos a estar de acuerdo. La diferencia va a ser en que esa tensión, ¿sí? O esas peleas directamente, van a ser peleas entre amigos. ¿Sí? Cierro con eso. Gracias. Muchas gracias. Yo tampoco voy a estar aquí, pero igual agradezco la invitación. No sé, alguna vez le había tocado estar escuchando un panel con dos guanderinos juntos, es una casualidad más o menos rara en Santiago, por lo menos. Un privilegio. Un privilegio para ustedes, por supuesto. Gonzalo está muy liberal, pero ya voy a intentar explicar esto. Nosotros llevamos como 30 años discutiendo esto con Gonzalo, que puede hablar de lo latero y lo pegados que somos, digamos. Y durante estos 30 años la acusación constante de Gonzalo, mi persona, ha sido liberal. Entonces me causa algo de gracia que alguien le haya dicho eso alguna vez. Cuando yo le digo a mis amigos liberales que a mí me acusan de liberal, me quedan mirando con cara un poco extraña, digamos. ¿Con quién te juntas? Digamos, esa es como la pregunta. Ahora, decía en serio que no sé si yo debería estar acá, aunque estoy feliz de estar, porque efectivamente yo no, cuando conversé con Gonzalo no son temas que yo haya trabajado especialmente ni a los que me haya dedicado, pero naturalmente he pensado algo sobre estas cosas, pero por tanto voy a ofrecer algunas reflexiones generales que me surgieron a partir de la lectura del texto y particularmente el punto 14, el que estamos llamados a comentar, que me parece que van a ser complementarias con las cosas que dijo Gonzalo, y para simplemente abrir una conversación sobre las tensiones que naturalmente produce a una persona como yo leer este texto hoy, digamos, que es un texto del magisterio, que como bien dice Gonzalo, hay que tratar de leer, digamos, en la hermenéutica de la continuidad, creo yo también, pero naturalmente esto no significa que no haya dificultades en ese ejercicio, porque a primera vista hay varias, al menos, tensiones que uno tiene que tratar de pensar y de resolver del mejor modo posible. En todo caso, estoy, grosso modo, muy de acuerdo con lo que dijo Gonzalo. Yo insisto a decir cosas distintas, pero me parece que relativamente complementarias, ¿no? Y tengo más bien cuatro tipos de comentarios, y el primero se topa con lo que dijo Gonzalo. Yo lo voy a explicar de un modo distinto porque trabajo desde una perspectiva algo distinta, ¿no? Que en qué medida las afirmaciones contenidas aquí pueden, deben o es posible compatibilizarlas con lo que se explicó muy bien aquí, con lo que yo llamaría la autonomía relativa, pero autonomía al fin y al cabo del orden político natural. Entonces la autoridad política tiene cierto fundamento en la naturaleza, y esa autoridad política tiene cierta legitimidad, tiene cierto ámbito, que a mi juicio debe ser respetada, reconocida, y no solo respetada y reconocida, sino que fomentada y preservada, porque ahí ocurren, es la instancia donde se producen bienes humanos, ¿no? Porque a la larga, y esto toca otro problema que tocó Gonzalo, no podemos olvidar que lo que voy a llamar Estado-Nación, porque me parece que el concepto de Estado es demasiado restrictivo, aunque después, si tengo tiempo, diré algo de esto, ¿no? Los Estados-Nación surgen un poco, no completamente, pero un poco, y un poco bastante, de hecho, en oposición, o al menos como un esfuerzo por intentar delimitar los ámbitos respecto a la potestad de la Iglesia y respecto a la autoridad de Roma, básicamente, también, ¿no? Y por tanto, esta historia es muy ambigua, o en todo caso está muy mezclada, porque la autonomía de lo político, como surge en las postrimerías de la Edad Media, se entiende no necesariamente en oposición, pero sí en contraste, o al menos es un esfuerzo por decir, mire, aunque no es la manera en que lo explica Gonzalo, pero creo que es la manera en la que ocurrió, aunque probablemente tiene muchos problemas, ¿no? Hasta aquí llega usted y desde acá para acá estoy yo, y no nos invadamos mutuamente, porque esa invasión mutua produce problemas, produce conflictos y, en último término, guerra civil. No hay que olvidar que el Estado moderno es también una solución a una discusión política que tiene que ver con cómo escapamos de la guerra civil, ¿no? Cómo escapamos de un mal, del peor de los males en términos hobbesianos, ¿no? Incluso el surgimiento del Estado-Nación en su versión
católica y en su versión católica romana, que es aunque a muchos tengan muchos problemas con esta versión, porque los tiene, ¿no? Que es la versión francesa del siglo XVII, ¿no? Que es lo que se conoció tradicionalmente como el galicanismo, ¿no? Es un esfuerzo por distinguir los ámbitos, incluso en una versión que quiere ser fiel a la Iglesia Católica, que no quiere ser cismática, donde por supuesto se producen muchas tensiones infinitas, busca ganar autonomía respecto de la autoridad pontifical o respecto de la autoridad eclesiástica, ¿no? Y esto significa, si lo que yo he dicho hasta aquí es plausible, que toda comunidad política es singular, y como es singular, es un esfuerzo de mediación, y como es un esfuerzo de mediación, supone una singularidad que al mismo tiempo remite a cierto orgullo cívico o a la práctica de ciertas virtudes cívicas que el cristianismo no siempre ha tenido a bien considerar como virtudes que deben ser fomentadas. Esto es una larga discusión en el interior del cristianismo, pero precisamente cuando se reconoce la autonomía de lo político, hay que reconocer también la autonomía de ciertas virtudes cívicas e incluso de cierto orgullo cívico, ¿no? Porque en ese orden humano se pueden producir esos bienes. Y esto conecta con el segundo tipo de problemas o de reflexiones que me surgen a mí a la lectura de este texto, que es la unión, como se dice, como se ha dicho siempre, pero yo recojo lo que dijo Gonzalo también, ¿no? Unión entre Iglesia y Estado, unión entre Iglesia y autoridad política, ¿no? Que naturalmente es mucho más problemática en el primer caso, pero que eventualmente puede también ser problemática, aun cuando uno lo considere de modo mucho más genérico y no simplemente restringido a la forma contingente que el Estado, y particularmente el Estado moderno, ¿no? Porque lo que sucede, y yo creo que este es un problema que hay que tener en mente, es que los intereses y preocupaciones de ambos ámbitos o de ambas instancias se confunden y se identifican. Entonces, la pregunta, y en esto sigo algunas reflexiones de Tocqueville, digamos que las vivió tanto en cuanto observador de los Estados Unidos como en cuanto ministro de Relaciones Exteriores de Napoleón III a fines de la década de los 40 del siglo XIX, es que la Iglesia tiene todo que perder en esa unidad, porque lo más probable es que sus intereses o sus inquietudes o los bienes que ella busca preservar, que busca proteger o que busca causar, se van a ver absorbidos por los intereses de la autoridad política, peor aún si esa autoridad política es soberana y remite a un Estado moderno, ¿no? Precisamente porque su vocación va a ser absorbida por los intereses del príncipe. Y piensen ustedes simplemente en instituciones que en un país como Chile fueron tan clásicas. Todos aprendimos en el colegio la cuestión del sacristán, y con la cuestión del sacristán todos aprendimos el patronato, y todos aprendimos que el patronato significa que el nombramiento episcopal debe pasar por la autoridad política, porque se entendía que las personas que predicaban tenían influencia política y por tanto el Estado tenía algo que decir. ¿Gana la Iglesia con eso? Yo no sé si gana la Iglesia con eso. Creo que más bien termina sometida a los intereses del príncipe o de quien ejerza la autoridad política y corre el riesgo de ser instrumentalizada por fines que pueden ser muy legítimos en su sede, porque yo insisto, creo en la autonomía de lo político, pero que no son los propios fines que debe seguir, ¿no? Y vuelvo a la Francia del siglo XVII, ¿no? Que, insisto, fue un esfuerzo por por pensar y construir una monarquía católica por un rey muy cristiano. Ese era el título de Luis XIV, donde la persona que escribe esto y lo conceptualiza es un católico muy importante en la historia de Francia, que es Bossuet, donde busca un delicado equilibrio, lleno de precariedades y lleno de problemas y de ripios, no me cabe ninguna duda, pero el esfuerzo por hacer eso, ¿no? Y por tanto, yo creo que tenemos que volver a pensar perdón por llevarlo a este hecho, ¿no? En la revocación del edicto de Nantes, ¿no? La revocación del edicto de Nantes es un rey muy católico que quiere que la gente sea católica y por tanto acaba con la tolerancia religiosa. Lo que fue un desastre para la nación francesa, pero eso sería un problema de la historia de Francia, ¿no? Pero la pregunta es si también fue un desastre para la Iglesia o no. Y en qué medida lo fue y en qué medida no. Y en qué medida eso acabó, en parte, con la posibilidad de construir ese Estado católico o esa monarquía católica, ¿no? Piensen ustedes los problemas contemporáneos, ¿no? Y lo llevo a problemas completamente actuales, ¿no? Si alguno aquí sigue la política europea podrá constatar que la gran mayoría, aplastante mayoría de los políticos católicos europeos sostienen un discurso en torno a la migración difícilmente compatible con el magisterio de la Iglesia. O en todo caso, no, tampoco decir que es incompatible, porque no creo que lo sea, pero como son órdenes discursivos distintos, el político católico está buscando el bien de su comunidad política singular. Y por supuesto el magisterio se dirige a la universalidad y tiene otra vocación, otro espíritu y otra ambición. ¿Qué quiero graficar con esto, ¿no? Que no es para nada evidente que
que la convergencia, por decirlo así, entre las dos instancias, hay alguien que gane, sino que más bien hay que mantener en su debido ámbito cada una, ¿no? Porque a mí me parece que esos políticos católicos están siendo poco fieles al magisterio, tienen un desafío, por supuesto, de cómo lo articulan con fidelidad al magisterio, pero naturalmente que están pensando en otro tipo de bienes que deben articularse con los bienes espirituales, por supuesto, pero que esa articulación no es fácil, es prudencial y supongo que habrá que, no sé si confiar en la palabra, pero es la conciencia del político católico la que habrá de discernir qué tipo de soluciones son las coherentes para ese momento, ¿no? Y respecto del Estado en particular, y aquí sí me ciño a la interpretación más restricta del Estado y no como autoridad política, y entendiendo la última observación que hace Gonzalo, ¿no? de la compatibilidad material pero incompatibilidad formal, el liberalismo político, insisto aquí en el liberalismo político, puede ser entendido, no es la única manera de entenderlo, pero me parece a mí que se puede caracterizar gruesamente como un esfuerzo por limitar el poder de una autoridad burocrática y coercitiva que puede ser muy despótica, por decirlo así, ¿no? Entonces, el Estado, el mismo Luis XIV, si que ustedes quieren, ¿no? Acumula tanto poder y centraliza tantas facultades y tiene tanto poder coercitivo que el liberalismo lo que intenta hacer es decir, mire, este es un animal muy peligroso, extraordinariamente peligroso, y por tanto hay que limitarlo en sus facultades. Por tanto, la separación de poderes, toda la estructura que tenemos, a mí me tocó seguir muy de cerca la discusión del primer proceso constituyente y si yo tenía alguna duda respecto de las ventajas de ciertas instituciones liberales políticas, se me pasaron durante ese proceso, porque ese proceso en muchos sentidos fue un esfuerzo por destruirlas, digamos, por aplastarlas, ¿no? Y yo dije, vaya, en estas instituciones hay un valor que no es solo ni estrictamente instrumental, ¿no? No es solo estrictamente instrumental, porque respecto del Estado moderno, que funciona como instancia burocrática con un poder coercitivo extraordinariamente rudo, por decirlo así, parece razonable limitarlo. Ahora bien, alguien me podría preguntar, el problema viene con el Estado moderno, ¿no? Porque ya que el liberalismo moderno inventa el Estado moderno, es como que inventa la bestia, y claro, después dice que encerrar a la bestia en una jaula, pero el problema está, ¿por qué inventó esta bestia, ¿no? Que es un problema que podremos conversar, porque creo que hay una pregunta pertinente allí, pero que nos llevaría de nuevo a los motivos por los cuales surge el Estado moderno, que nuevamente, el Estado-nación moderno, que nuevamente, a mi juicio, tienen que ver con el esfuerzo por delimitar el ámbito de autonomía de una comunidad cívica que tiene su identidad, que no se confunde completamente con la dimensión espiritual, por llamarlo así. Y la cuarta reflexión o la cuarta idea que tenía sobre esto es que mi escepticismo, o por formularlo así, para formular un contraste un poco más marcado para abrir la discusión con Gonzalo, mi escepticismo respecto de, por decirlo así, cualquier formulación que no fue la que en todo caso elaboró Gonzalo, pero cualquier formulación demasiado concreta de lo que llamamos reinado social de Cristo puede derivar muy fácilmente, no necesariamente por favor, ¿no? Pero puede derivar muy fácilmente en una perspectiva respecto a la cual yo tengo mucho escepticismo y mucha distancia, que es la perspectiva de la utopía católica. Que el pensar, o que bien hubo un momento maravilloso en algún lugar de la historia, que no sé cuándo fue, digamos, Nicolás Gómez Dávila, un poco irónico, tiene un famoso aforismo, muchos me pueden haber escuchado porque me encanta, ¿no? Cuando dice, del año 800 hasta acá, solo decadencia, ¿no? Como, bueno, hay que ponerlo en el año 800, hay gente que lleva más para atrás, ¿no? Porque, claro, una edad de oro donde esto habría sido maravilloso y la verdad es que eso no existió nunca y los cristianos siempre se han enfrentado a realidades temporales difíciles, duras, a desafíos, y hay muchas épocas que han sido mucho más difíciles que las nuestras, lo que no quita que la nuestra no tenga dificultades. O bien una utopía católica que piense que en un futuro más o menos próximo, generando o produciendo ciertas acciones, esto va a llegar. Y me parece que ambas perspectivas son, digo, cuando se cae en eso, no necesariamente se cae en eso cuando se habla de reinado social de Cristo, quiero precisarlo, pero cuando se cae en eso puede funcionar directamente como facilismo o como para ahorrarnos el trabajo del deber de pensar con prudencia y en conciencia cristiana bien formada de cuál es nuestro deber aquí y ahora para que las estructuras sociales propendan o sean lo más cristianas posible, como uno quisiera llamarlo, ¿no? Y me parece que ese trabajo, que es un trabajo más bien de hormiga, al que me parece a mí que estamos llamados, puede verse oscurecido por la perspectiva de una utopía católica o por el sueño de volver a una edad dorada
que a mi juicio no existió nunca, o por crearla a las patadas, básicamente, porque no hay otro modo, lo que siempre, por supuesto, termina, como lo sugería el propio Gonzalo, muy mal. Eso es todo cuanto tenía que decir. Muchas gracias y ha sido un gusto estar aquí. No sé si alguien modera, puedo moderar yo, porque, en fin, pero... No, sigamos la misma dinámica del panel anterior. Gonzalo, primero tú tenés la palabra, después tú, Daniel, y después Abril. Ok. Yo creo que en lo fundamental estamos de acuerdo, lo cual puede ser un poco fome, pero o sea, yo creo que una de las cosas en la que a mí me interesa insistir, no sé si desde hace mucho en mi vida, pero me interesa insistir, es que yo creo que hay que renunciar a intentar resolver el problema de modo definitivo. El problema no tiene una solución definitiva. El problema no se resuelve, definitivamente no se resuelve con un cierto tipo de diseño institucional. Yo creo que sobre todo en un contexto como este lo que uno puede hacer es hacer una especie de gramática del disenso, digamos, una especie de reglas de mínimos a partir de los cuales disentir. Pero siempre va a haber tensiones y eso es inevitable, y la solución contingente va a ser siempre una de muchas posibles y va a ser variable en la historia. Yo creo que todos nosotros estamos un poco cansados, porque lo escuchamos con demasiada frecuencia, cuando había que discutir cosas concretas, hay esa alusión a que es prudencial, ¿sí? Entonces, porque como es prudencial parece que no tiene solución. No, que sea prudencial significa que tiene muchas soluciones. Nosotros estamos muy acostumbrados a razonar en la lógica de una ética que no es la ética clásica, tampoco es la ética bajo la cual se formaliza la teología moral católica, que es una ética de respuestas correctas, en el sentido de que alguien que tuviera toda la información sabría qué es lo que hay que hacer. Y como nosotros no lo tenemos, entonces tenemos que tender hacia eso, pero eso hace que la discusión sea para intentar identificar la respuesta correcta. Y el punto es precisamente que eso no existe. Lo que existe son muchas soluciones, cada una de las cuales va a tener defectos, y nos tenemos que tirar los tomates por esos defectos, ¿no? En el fondo la idea es que precisamente porque estamos de acuerdo en el fin, nos tiremos tomates respecto de los medios. Yo sí discreparía de Daniel en un punto, y es que con esa definición mínima de liberalismo no se salva a nadie, digamos. O sea, si liberalismo significa simplemente esa intención de limitar el poder de una autoridad coercitiva, entonces, lo siento, somos todos liberales. El liberalismo político. Bueno, somos todos liberales políticos. En tampoco. la convención hay hartos que no lo eran. Sí, igual me resisto al mote. No, sí. Yo lo formularía así, y esto es un problema sobre el cual hay que, en fin, sobre el que yo he pensado, y no tengo ninguna respuesta, ¿no? Cuando uno lee el final de la ética de Aristóteles, y yo suscribo la tesis de Aristóteles, según la cual, bueno, la ley debe fomentar la virtud, ¿no? Los comportamientos habituales se formulan por leyes, y por tanto, los actos pueden ser libres a través de hábitos, ¿no? Y me parecen unas páginas extraordinariamente convincentes, muy importantes, que de hecho inauguran la política, son la lectura hacia la política de Aristóteles. Pero cuando Aristóteles dice eso, no está pensando en un Estado coercitivo. Entonces, el modo en que eso funciona, y no digo que no funcione para nada, porque me parece que hay una verdad muy importante contenida en ese último capítulo de la ética, ¿no? Pero el modo en que eso funciona en un Estado moderno con poder coercitivo no es automático ni es mecánico. Y por tanto, la manera en que la manera en que podemos perseguir ese tipo de fines al interior de un Estado moderno, naturalmente debe diferir cualitativamente del tipo de realidad política en la que pensaba Aristóteles. Y yo creo que hemos estado, por decirlo así, paralizados en ese problema y en la falta de comprensión de esa diferencia mucho tiempo, ¿no? Eso. Pero esto simplemente para abrir la palabra. Yo podría seguir hablando, pero... Daniel y Gonzalo, porque es muy, muy interesante, al menos para los que me interesan estas cosas, la redundancia, da mucho para pensar. Yo quería hacer un comentario, para su idea destacar algo, y luego una pregunta. El comentario es que a mí me parece, quizás Gonzalo discrepa, pero a mí me parece que en lo que ella explicó, voy a emplear su mismo lenguaje, entre la doctrina de la Iglesia o el magisterio y las democracias
comillas, liberales, hay compatibilidad material y incompatibilidad formal, es decir, que valoramos ciertas instituciones, son compatibles, pero de manera que se justifiquen de modo distinto, diría que en eso hay, no sé si la palabra es un avance, una explicitación de un acuerdo, pero en cualquier caso, algo que me parece que no estaba totalmente claro o no se había explicado de un modo quizás tan nítido en versiones previas de este congreso. De hecho, sin ir más lejos, el año pasado nos tocó estar ambos en el panel sobre Centesimus Annus, y a mí me parece que justamente lo que hace Juan Pablo II a propósito de la democracia es subrayar ese punto. Pero son las dos cosas. O sea, ojo, hay que justificarlas de modo distinto, que si no se hace así se puede llegar a conclusiones o visiones que vista del magisterio son complejas o patológicas, pero al mismo tiempo también hay que recordar que el hecho de que sean compatibles le da cierto valor a esas instituciones, y en eso yo suscribo lo que Daniel dice a propósito de la experiencia de la fallida convención, digamos. O sea, fue muy reveladora respecto de que hay instituciones que son valiosas. No sé si discrepo o no, lo voy a preguntar, pero tengo una pregunta también, y la pregunta es a propósito de algo que tú dijiste, que no sé si lo entendí bien, quizás lo entendí mal, y es que tú dijiste dos cosas en la primera intervención. Primero, que el Estado tiene una connotación precisa o acotada en el magisterio, cuando se habla del Estado con eso también. Y también dijiste en otro momento que el fin del hombre y el bien común político son dos maneras de referirse a la misma realidad. Pero ahí la duda que me surge es que cuando el magisterio contemporáneo, supongo que de forma 23 en adelante, tú me corriges, habla de bien común y lo define como un conjunto de condiciones, no está hablando del fin del hombre, está hablando de algo más acotado, que yo entiendo que a ti en principio te parece malo, insuficiente, que tú lo construías, pero el punto es que eso se entiende muy bien si es que se recuerda que está hablando del bien común de un Estado. Porque si el Estado lo entendemos de un punto de vista acotado, no simplemente como comunidad política, sino como lo que es el Estado moderno, es razonable, o puede ser razonable, que el bien común político sea algo un poco más acotado que la persecución del fin del hombre, justamente por los motivos que decía Daniel al final, a propósito de la realidad y los peligros del Estado. Entonces no sé si tú ves que eso puede ser así o no, y por qué. Ya, es probable que me olvide de alguno de los puntos. Yo creo que, o sea, respecto a lo primero, tiendo a estar de acuerdo, pero con una precisión. Porque no es lo mismo. O sea, creo también que uno podría disentir en algunos puntos bajo registro prudencial respecto de Centesimus Annus. Pero incluso si uno lo suscribiera por completo, no es lo mismo decir que esas instituciones tienen un cierto valor en las condiciones actuales de las sociedades modernas que decir que lo tienen por principio. Y yo creo que esa distinción no siempre se hace. Porque si es lo segundo, esto no es una legitimación ni una defensa de la democracia liberal como un cierto valor intrínseco. ¿Sí? Es decir, no es lo mismo, no es la tesis de Ronheimer en el bien común de la democracia constitucional, no. O sea, no es que la democracia liberal sea por sí misma un bien. O sea, uno puede sostener que lo sea en una determinada contingencia bajo una cierta formalidad, sin sostener que es el régimen hacia el cual deberían propender las sociedades occidentales por principio, o que sea en la mejor forma política en absoluto, que es algo que uno más o menos da la impresión de que podría leer, por ejemplo, en El hombre y el Estado de Maritain. Respecto de lo segundo, yo creo que el estudio textual del magisterio hay que hacerlo, porque efectivamente hay textos en los que se habla de Estado. Hay que tomar el magisterio, el Magnifico Humanitas hace un avance importante respecto de eso, como de criterios hermenéuticos para leer el magisterio, porque precisamente en el sentido de que no es una doctrina, pero evidentemente da ciertas luces ese uso constante. Yo en principio tendería también a estar de acuerdo con lo que tú dices, de que en el contexto de sociedades que están organizadas bajo la forma del Estado liberal, entonces parece más conveniente definir el bien común de ese modo. Quizá le voy a dar vuelta, pero quizá hay una manera de resolver el lío en el que nos metió esa definición, porque es un lío.
porque efectivamente no es el modo en que la tradición del pensamiento católico entendió el bien común político durante siglos. Pero porque no había Estado. Es posible, lo que pasa es que el modo normal en que se leen esos textos, los textos magisteriales a partir de Juan 23 es como si fuera la definición formal. Y eso efectivamente genera muchos problemas. Muchos problemas porque en el fondo es bastante difícil separar esa concepción del bien común como conjunto de condiciones de una concepción instrumental de la sociedad política, que ya es bastante más complicado. Oye, si puedo comentar algo que ha dicho Gonzalo antes, no esto directamente, pero cuando se me ocurre después, yo siempre pienso 10 segundos después, pero la dimensión prudencial, que efectivamente muchas veces aparece como un comodín, digamos, y que yo estoy de acuerdo con lo que dice Gonzalo, que significa que hay muchas posibilidades, digamos, y por tanto no es una ética de receta. Pero eso, llevado al plano que nos convoca hoy día, a mi juicio también quiere decir lo siguiente, quiere decir que en respuestas contingentes que damos los católicos cuando actuamos en el orden político, iluminados del mejor modo por nuestra conciencia y eventualmente, ojalá por la gracia, no arrastramos a la institución. Y porque son respuestas u opiniones u acciones, en el caso del político, como ustedes quieran llamarla, plenamente contingentes y discutibles que cualquier otro católico podría disentir con muy buenos motivos. Y yo creo que esto es muy importante tenerlo en mente porque no hay una respuesta católica a todos los problemas. Y muchas veces la tentación, cito esta palabra, la tentación, podemos tener la tentación de pensar que sí hay una respuesta. Que hay una en la cual nos tenemos que poner de acuerdo porque sería deductivo a partir de nuestra fe. Y eso no ocurre así. Y como no ocurre así, cada vez que alguno de nosotros actúa del modo que sea en el espacio público, nos está comprometiendo a la institución, que simplemente nos da un marco, porque por supuesto, por decirlo así, hay temas, digamos, en los que no cabe, digamos, decir otra cosa que, por ejemplo, si contra el aborto, por dar el caso, digamos, como más evidente. Pero como en la gran mayoría de las discusiones son de otro tipo, el católico que actúa arriesgándose él a la luz de su conciencia y punto. Yo creo que eso es importante tenerlo en mente. Yo creo que esa es una dimensión del hecho de que sea prudencial la manera en que lo hacemos. Hay varias manos, pero entonces damos el orden. Es muy cortito. Respecto a lo que decía recién Daniel, sin discrepar del fondo, yo haría una distinción lógica. Estoy plenamente de acuerdo, no sería absurdo sostener ahí una forma católica de enfrentar la contingencia y en el ámbito de lo prudencial. Pero de eso no se sigue que todas las formas en que los católicos quieren actuar en aquello que es prudencial sean consistentes con los mínimos, no solo de la justicia natural, sino que también de la enseñanza del magisterio. O sea, veamos, por tirar un solo ejemplo, la discusión que siempre vuelve a salir entre Ignacio Walker Y Carlos Peña. Me la pones muy fácil porque no discrepo.